Hola a todos, buenos días, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Preceptos Digitales. Mi nombre es Sebastián Barría y hoy hablaremos acerca de cómo trabajar más rápido. Si es primera vez que estás escuchando este podcast, te cuento de qué se trata más o menos. En este podcast hablo acerca de planificación, diseño y desarrollo de proyectos web. Y la idea mía, siempre lo planteo así, es hablarlo de manera entendible para los humanos. Yo no soy programador, yo no soy diseñador, pero trabajo en esto. Estudié comunicación multimedia. Y es una carrera donde te enseñan un poco de todo. Un poquito de programación, nociones de diseño, poco de desarrollo en Flash, otro poco de audio, 3D también nos enseñaron. Y la verdad es que creo manejar bastante bien todas las áreas, esas que nos enseñaron, porque además yo había estudiado antes arquitectura, por lo tanto también tengo incorporado conceptos de diseño y más que nada conceptos de trabajo y de responsabilidad que finalmente son los que te inculcan en esas carreras. La idea mía es eso, es dar una pincelada general y ojalá que en algún minuto todos pudiesen entender un poquito de todo. Lo que me pasa a mí es que trabajo con muchas personas que son de distintas áreas. Diseñadores, por ejemplo, gente de marketing, gente de relaciones públicas, no sé, de un montón de áreas distintas en las empresas que finalmente algunos son mis clientes, otros son amigos, otros son partners. Y bueno, me pasa mucho que finalmente yo estoy entre medio de todos ellos y por lo tanto me toca siempre explicar, no sé, por ejemplo, a una persona diseñador, no sé, cómo funciona la parte de la programación de tal cosa y tengo que explicarlo en un lenguaje que esa persona lo pueda entender, porque esa persona no estudió programación. Entonces, lo mismo, por ejemplo, para una persona que trabaja en el área de marketing de una empresa y necesita hacer un sitio web. Ellos claramente no entienden mucho de qué se trata ni cuáles son los procesos y entonces a mí me toca explicarles para que puedan entender, para poder trabajar en conjunto y todo, me toca explicarles cómo funcionan ciertas partes del desarrollo y cómo en el fondo se conecta la programación con el diseño y qué hay que ver en común entre ellos dos, etcétera. Entonces, ese es el foco mío de este podcast. Así que los invito a estar atentos, escucharlo, suscribirse. Hay bastante información y voy cada vez publicando más. Tengo un canal de YouTube, una página en Facebook, una cuenta de Twitter, además del sitio web. Y tengo algunas otras novedades por ahí que estoy preparando que ya próximamente voy a lanzar y proponerles. Así que, bueno, la idea mía es finalmente acercar todo este mundo tan desconocido, por decirlo así, para muchos, de lo que hay detrás de un sitio web, a todos. Así que vamos con el tema de hoy, que es cómo trabajar más rápido. Más rápido me refiero también a más eficientemente. Trabajar rápido no significa trabajar mal. Es como en muchas cosas suceden. Hay que ordenar la ropa y claro, uno la ordena rápido y agarra todo y lo tira al closet. Y lo tira arrugado la ropa, no sé, sin doblarla. A eso voy. La idea no es trabajar así, sino que trabajar de manera rápida, pero bien. ¿Cómo conseguir eso? Y bueno, lo más lógico es hacerse experto. Siempre que uno trabaja en algo tanto, llega en un momento en que uno se hace experto y al hacerse experto ya hace las cosas sin pensar. Me pasa, por ejemplo, yo soy músico, toco guitarra y al principio cuesta mucho, no sé, una canción que uno no conoce y la practica como a conciencia, lo está ocupando el consciente, por decirlo así, de su cerebro. Y llega un momento que uno la practica tanto la canción que uno ya puede conversar con alguien y tocar la canción de fondo. Y las notas y todos los dedos donde hay que ponerlo en la guitarra salen solos. Y uno no se da cuenta que lo está haciendo. Lo mismo sucede, por ejemplo, cuando uno maneja en un auto. Al principio uno suda y está nervioso y está atento como con 60 ojos mirando para todos lados, pero después llega un momento en que uno ya casi no se da cuenta que está manejando y lo hace por instinto. Bueno, aquí en programación y en web y en diseño y en todo es lo mismo como en todos lados. La idea es llegar a un momento en hacerse tan experto que todo fluya. Por ejemplo, partiendo por el tema del uso del teclado, que es finalmente nuestra comunicación junto con el mouse entre nosotros y el computador. Si se fijan, por ejemplo, las secretarias
claro, al principio uno cuesta escribir y llega un momento que las secretarias escriben todo el día, por lo tanto ellas pueden conversarte mientras van escribiendo algo. O pueden mirar televisión mientras están escribiendo, o mirar la pantalla y escribir sin mirar el teclado. Bueno, eso en parte, sobre todo para los programadores y los maqueteadores de HTML, ese es el fin, finalmente. O sea, hay que lograr eso. Así que bueno, el primer tip para cómo trabajar más rápido es hacerse experto. Y eso lamentablemente requiere tiempo y paciencia y trabajar en lo mismo constantemente. O sea, si yo voy a estar diseñando y entre medio programando y entre medio haciendo otras cosas, mi proceso de hacerme experto va a ser muchísimo más lento. Dicen por ahí, he escuchado que son 10.000 horas para poder hacerse experto, pero finalmente los números no sé si se aplican en estos casos. También depende de la experiencia que uno tenga en otras cosas y, bueno, un montón de otras variables. Pero sí estoy de acuerdo en que se requiere tiempo y no hay nada más que hacer. Tiempo, practicar, practicar, practicar. Ahora, con respecto específicamente al tema de maqueteadores HTML y programación, maqueteador me refiero a desarrollador, en el fondo la persona que convierte un PSD, por ejemplo, en una página HTML con CSS, JavaScript. Para ellos, el primer problema que yo siempre he visualizado, y yo lo he visto porque yo tengo una empresa de desarrollo web y he trabajado con un montón de gente y me he dado cuenta que a muchos les pasa lo mismo, es el mal de la mano muerta, como le digo yo. Ese es el primer problema que veo. Yo lo denomino así, no sé si alguien más lo llama así, pero siempre me he fijado eso. Hay muchos programadores que llevan años en programación y trabajan desarrollando PHP, lo que sea, y yo cuando los veo trabajar, están sentados en el computador con la mano en el mouse, la mano derecha, por ejemplo, y la mano izquierda en el bolsillo. O la mano izquierda, no sé, rascándose la oreja. Eso, por ejemplo, si uno es programador o desarrollador web, es lo peor. Ese es el problema de la mano muerta que digo yo, porque finalmente siempre tiene una mano muerta abajo, la mano izquierda, por ejemplo, o sea, está colgando. No sé si se han fijado, y si miran a sus compañeros de trabajo, probablemente hay varios que sean así, que uno los ve trabajando y trabajan con una mano muerta. Y para un programador eso es fatal. En teoría, un buen programador que ya llega al nivel de ser experto no usa ni siquiera el mouse. O sea, es casi puro teclado. El mouse es para cambiar la pantalla, si es que, o para ir a cierta parte más rápido. Pero eso, en programación y desarrollo, el truco es lograr sobreponerse al tema de la mano muerta. Fíjense ustedes mismos cuando hay momentos en que tienen la mano muerta, están ahí con una mano colgando y finalmente la forma de avanzar es súper lenta. Para eso, y para poder solucionar este tema de la mano muerta, hay que aprender a usar los atajos de teclado. Y eso es otro tip que finalmente produce a trabajar muchísimo más rápido. Los atajos de teclado, sobre todo en Windows, porque me ha pasado, por ejemplo, yo me migré un momento a Mac y Mac tiene bastantes limitaciones con respecto a los atajos de teclado. Yo soy atajo de teclado dependiente. Entonces, claro, yo trabajo bastante rápido. Yo con suerte uso el mouse y muchas de las cosas, no sé, los mismos programas, no sé, en Flash, por ejemplo, Flash tiene funcionalidades que si voy a escribir, por ejemplo, on clip event, enter frame y abro comillas, o sea, abro llave, cierro llave, todo eso existen funciones como, por ejemplo, uno aprieta la tecla escape y escribe OC y mágicamente aparece on clip event, enter frame, escrito. Entonces, ese tipo de cosas son truquitos que hay que aprender a usar y que van a depender de cada programa, pero que finalmente son los que hacen que trabajemos más rápido. Por ejemplo, yo trabajo con Dreamweaver y hay muchas personas que trabajan con algún otro software que es para desarrollar y cada software tiene sus propias ventajas y propias limitaciones, obviamente. Entonces, claro, la gente que anda saltando de un software a otro probablemente trabaje más lento que una persona que tal vez muchos dicen Dreamweaver es malo, lento, lo que sea. Pero claro, yo trabajo muy rápido en Dreamweaver porque ya lo conozco tan bien y sé todo. O sea, en el fondo, cuando yo escribo, prácticamente no miro la pantalla, confío en la memoria. Y ese es el tema. Yo sé que Dreamweaver, cuando yo escriba input, espacio, yo ya sé que me va a tirar una lista y escribo una letra y aprieto enter y sé que lo que va a estar sucediendo. Y eso llega un momento en que yo lo sé por instinto. A eso iba en el principio con el tema de hacerse experto. A mí no me gusta, por ejemplo, migrarme de software.
yo he tratado, he ocupado otro software y finalmente trabajo muy lento. Y lo mismo me pasa cuando yo trabajo en oficina, en mi oficina, trabajo con otras personas y algunas otras personas han instalado otros software porque ellos desarrollan en eso. Entonces, cuando a mí me toca de repente ir a revisar el código o ayudar en algo, es súper lento el proceso. Entonces, bueno, recapitulando, el problema de la mano muerta. ¿Cómo se soluciona? Atajos de teclado. Hay que aprender a usarlo y especializarse en algún software en específico. Y darle duro a ese. Hasta que llegue un momento en que ustedes no se van a dar cuenta, pero van a trabajar muy rápido. El otro tip para solucionar esto es no usar el mouse. En lo posible, intentar no usar el mouse. Piensen en esto, el mouse es su enemigo. Para un programador o desarrollador web, el mouse es el enemigo. Mientras más usen el mouse, más lento van a trabajar, y eso es por seguro. El teclado es lo más rápido para trabajar. Y bueno, y el último tip, confiar en la memoria, no mirar la pantalla. Es lo que hace, por ejemplo, una secretaria, escribe, y escribe sin mirar la pantalla, entonces puede duplicar un texto de una hoja a través de un papel, pasarlo a computador. Es tan experta que llega un momento en que ella confía y va leyendo, va escribiendo, y ella sabe dónde están las teclas, y en algún minuto sabe que se equivocó, borra y continúa, pero no se queda pegada mirando y revisando si es que lo que está escribiendo está bien. Por ejemplo, cuando hay que escribir mucho texto, lo más sano es lanzarse a escribirlo, imaginárselo en el cerebro, en la cabeza, y escribir. Escribir y ya en algún momento saber lo que, por ejemplo, en el caso mío, Dreamweaver me va a recomendar como atajos. Y claro, yo empiezo a escribir, input, espacio, y aprieto enter y continúo porque ya sé lo que me va a escribir. Cuando, no sé, tengo un A, espacio, H y aprieto enter. Y yo sé que Dreamweaver me va a completar href. Entonces, a mí me pasa que el 98% de las veces lo que escribo está bien. Y con el tiempo me he ido dando cuenta, que es parte de hacerse experto, que finalmente ya no tengo que mirar la pantalla, yo escribo. Y a veces me pasa también, incluso cuando maqueteo, que por ejemplo abro un archivo, un index, y abro un archivo de estilo y comienzo a escribir código. Y no voy mirando lo que está sucediendo en pantalla, sino que me lo voy imaginando cómo va a quedar. Y claro, los años de desarrollo llega un momento en que uno ya empieza a saber lo que va a pasar. Y yo escribo un montón de código, guardo, y de repente voy a ver y es realmente lo que había hecho. O a veces me equivoco y corrijo, pero son detalles. Bueno, el tema aquí no es alabarme a mí y decir yo soy rápido, sino que es transmitirles mi experiencia y que finalmente no es por tener una habilidad mayor, por ejemplo, que yo trabaje rápido, sino que es por constancia, como en todo. Así que más que nada, el cómo trabajar más rápido es constancia en cualquier cosa. Insistencia hasta que llega un momento que uno es experto y se especializa. Para el caso de gente que trabaja con diseño web implica 90% de las veces Photoshop. Y claro, el Photoshop tiene funcionalidades que son bastante útiles, como por ejemplo las acciones. Y aprender a usar acciones, si es que no las usan, es bastante bueno, incluso para un desarrollador. Me pasa, por ejemplo, de repente yo tengo un sitio y ahí tengo que implementar una galería de imágenes sin ser diseñador, pero claro, me manda el cliente fotos y tengo que achicarla. Entonces, o la achico uno por uno, manualmente, o creo una acción. Entonces, acciones bastante simples, cosas que busquen en YouTube y van a encontrar un montón de videotutoriales de cómo crear acciones. Y finalmente uno puede ejecutar procesos batch, que se llaman, así como en masa. Y claro, de a poquito vamos optimizando Photoshop bastante. El otro tema que influye mucho en Photoshop es trabajar ordenado y sin capas basura. La verdad es que al principio, bueno, en HTML también, eso se aplica para todo. Al principio, trabajar ordenado y sin basura, mucha gente, no sé, pues que cuando trabaja con código deja todo comentado y tiene un montón de código basura que en la práctica no ocupa, pero le ensucia la pantalla y le ensucia o sea, después cuando quiere encontrar a dónde estaba un elemento, se demora mucho más en encontrarlo porque hay tanto código entre medio que ya no ocupa, que la gente como que tiene miedo a borrarlo por si lo va a reutilizar. Yo me he dado cuenta mucho de eso. Lo más sano es no trabajar con esos elementos basura. En diseño también, en Photoshop, por ejemplo, tener capas. Porque varias razones. Uno es que primero, sobre todo en diseño, llega un momento en que tanta capa comienza a colapsar el computador. Sobre todo cuando uno trabaja con archivos grandes. Entonces finalmente el computador piensa más lento y todo funciona un poquitito más lento. Y estamos hablando tal vez de milisegundos, pero que a la larga suman.
Y bueno, y trabajar con ordenado y sin capas basura implica obviamente al principio un retraso mayor, porque la persona tiene que estar como atento a ir avanzando y además ir manteniendo ordenado lo que está haciendo. Pero créanme que con el tiempo uno se acostumbra a eso, después ya uno no puede ver un PSD desordenado, porque finalmente después, o sea, la idea es trabajar, por ejemplo, con capas, con carpetas, grupos, ir agrupando, no sé, toda la cabecera en una carpeta. Entonces después, cuando yo tengo que hacer cosas como, por ejemplo, ocultar toda la cabecera, en vez de elegir 60 capas manualmente y ir viendo cuál es, oculto una y listo. Entonces, a la larga, trae mucho más beneficio trabajar de manera ordenada y de manera bien estructurada y sin capas basura ni nada, que trabajar, claro, tal vez para avanzar es más rápido tirar todo nomás, y tirar, no ponerse a ordenar, no ponerse a hacer nada, sino que tirar, tirar, tirar. Pero llega un momento que uno, cuando ya aprende a hacerlo, después uno lo hace por instinto. Y finalmente uno ya no pierde tiempo, o si pierde tiempo es mínimo, en ordenar. Y eso se aplica en todo, en Photoshop, o se aplica, por ejemplo, también en programación. Lo mismo, cuando uno escribe código y se preocupa de tabularlo, después cuando uno llega un momento en que de repente uno guarda, sube el archivo o recarga la página y hay un error y se me corre un div y claro, porque estaba mal cerrado. Cuando yo no me preocupo de ordenar y tabular bien, las posibilidades de encontrar dónde está el error se hace mucho más lenta, por decirlo así. Cuesta mucho más y tengo que empezar a revisar div por div, dónde está. Entonces, llega un momento en que uno se da cuenta que la verdad pierde mucho tiempo por no haber sido ordenado en un principio. Bueno, no quiero extender más este episodio porque no hay tanto más que hablar y el resto va a ser bla bla. Pero, pero eso, háganse expertos, especialistas en algo y denle duro, porque es la única forma. No tengan su mano muerta, ocupen atajos de teclado. Incluso para los diseñadores, esto no es solo para los programadores, los diseñadores también pueden ocupar bastante teclado en Photoshop, por ejemplo, para cambiar de herramienta, ocupar la tecla B, ocupar la M, ocupar, qué sé yo, doble clic para hacer ciertas cosas. Y finalmente eso, cuando trabajen siempre tengan una mano en el teclado porque todos los software, todos los programas tienen atajos de teclado que se usan a través de la otra mano, la mano que no debería estar muerta. Confíen en la memoria. Intenten no mirar la pantalla. De hecho, pongan una sábana arriba de la pantalla y trabajen así. Es difícil. Bueno, para los diseñadores no se puede, pero para los que programan y desarrollan, inténtenlo. No mirar la pantalla, confiar en el instinto. Miren el teclado, piensen en todo lo que van a desarrollar y tírense. Háganlo. Probablemente con el tiempo se van a ir haciendo, cada vez va a ser más fácil. Y bueno, aprendan a usar acciones en Photoshop o algún otro truco que permita esto más rápido y trabajar ordenado. En todos los casos sirve. Bueno, eso es todo por este episodio. Los dejo invitados a ver el canal de YouTube. Subí un video acerca de Photoshop, de cómo guardar archivos, que puede ser interesante, bastante cortito, así que voy creando material de a poco. Y por supuesto los invito a suscribirse en el canal y estar atentos a cualquier novedad. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén bien.